Queridos amigos del Evangelio Eterno, bienvenidos una vez más a su programa del estudio de la escuela sabática. Estamos ya en domingo, comenzamos una nueva semana. Es una gran bendición poder iniciar esta semana en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para iniciar nuestro tema de hoy es ¿Eres tú el Rey de los judíos? Es un tema interesante, muy bonito, porque nos habla de el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y la actitud que Él tuvo cuando fue acusado por aquellos que había venido a salvar. Pero antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarles a que nos postremos delante del Señor y vamos a orar. Nuestro amado Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste por amor de nosotros. Señor, hoy queremos estudiar acerca de Cristo cuando estuvo ante Pilato. Cómo nuestro Señor Jesucristo fue acusado y cómo fue la actitud de Cristo para con ellos. Te quiero pedir, Padre, que tú puedas estar con nosotros. Pido una bendición especial por todos nuestros televidentes, por todos aquellos que buscan tu palabra y que quieren conocer más de cerca a nuestro Señor. Te rogamos, Padre, que tú puedas estar también conmigo para que mis palabras puedan ser de bendición y de ayuda para todos aquellos que están buscando comprender este tema y que tú, Señor, nos guíes a todos, de tal manera que podamos ver las lecciones espirituales más profundas y necesarias para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. ¿Eres tú el Rey de los judíos? Quiero comenzar leyendo Marcos 15 del 1 al 15. Es la lectura del día de hoy. Vamos a leerlo y a medida que vamos leyendo vamos a ver algunas de estas lecciones maravillosas. Marcos 15 del 1 al 15. Dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros del motín que había cometido homicidio en una revuelta. Viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Pilato dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Muy bien, al leer la palabra de Dios podemos ver los detalles que se nos dan allí en relación con la acusación que tuvo que recibir nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Poncio Pilato no fue digno, no fue un gobernante ecuánime e imparcial. Pero vamos a enfocarnos en esas circunstancias lamentablemente irónicas que nos menciona la lección y que se mencionan acá. Cristo fue acusado como simplemente por ser el rey de los judíos. Hay un punto importante a tener en cuenta, es que hubo dos puntos que se resaltan en la lección, y es que la acusación presentada ante el Sanedrín y la acusación presentada ante Poncio Pilato fueron diferentes.
La primera acusación ante el Sanedrín fue precisamente porque él había dicho que, bueno, le acusaron de decir que era el Mesías. Lo forzaron, lo acusaron, le hicieron hablar y él reconoció que él era precisamente el Señor. Quiero invitarles a leer conmigo en Marcos 14, el contexto anterior, Marcos 14, versículos 61 al 63 para encontrar ese punto. Marcos 14, 61 al 63. Pero, dice allí, pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Miren la pregunta que le hicieron tan directa. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, y miren la respuesta, yo soy. Es increíble. Me hubiera gustado ver ese momento. El Señor Jesucristo decir, yo soy, exactamente la misma expresión con la que se apareció en tiempos de Moisés diciendo, yo soy, es mi nombre. O sea, yo soy. Cuando él dijo yo soy, su rostro resplandeció y todos los que lo estaban acusando tuvieron que sentir la presencia divina. Jesús le dijo yo soy. Sigamos leyendo. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Entonces, mis hermanos, aquí vemos cómo ellos lo fueron guiando hasta que él claramente tuvo que decir y aceptar que era el Mesías. Ahora, ¿fue esto un pecado? ¿Fue esto una blasfemia, como acusaron ellos, como concluyeron ellos? Realmente no, porque Jesucristo literalmente era el Mesías prometido. Estaba diciendo la verdad. Sin embargo, ellos los condenaron por decir la verdad. Pero cuando lo presentaron ante el gobernante, Poncio Pilato, utilizaron no el argumento religioso. Si le hubieran dicho, no, es que dijo que es el Mesías, el gobernante hubiera dicho, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Eso es asunto de ustedes, es un asunto religioso. Ellos tenían que buscar que este título fuera utilizado, torcido de tal manera que pudiera ser un argumento para poderlo llevar inclusive a la cruz. Había un delito que ustedes saben, en aquel entonces el Imperio Romano era el imperio gobernante. Ellos habían sometido a los judíos y a todas las naciones que estaban alrededor y los tenían sometidos por la fuerza. Y ellos gobernaban, ellos imponían el orden, ellos cobraban los tributos, ellos hacían todo lo que ellos querían porque eran la potencia mundial. Y resulta que una de las cosas que eran un crimen era la sedición. Ese término sedición, quizá hoy no lo utilizamos mucho, pero significa cuando una persona insta a la rebelión contra el gobierno. Entonces lo que ellos hicieron fue utilizar este argumento para llevar al gobernante a acusarlo por sedición. Si ustedes miran ahí en Marcos 15, el versículo 1 al 3, vamos a leerlo de nuevo, dice justamente esto. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Aquí está la entrega a Pilato. Y dice, y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, ya él había recibido la acusación. Esa fue la acusación, que él se había proclamado rey de los judíos. Ahora, ¿era eso un pecado? ¿Estaba faltando el Señor al decir eso? No, porque Él literalmente es el rey de los judíos, genuinamente. Pero entonces cuando Pilato le preguntó, ¿es verdad? ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesucristo le dijo, tú lo dices o tú lo has dicho. Jesucristo no aprobó ni tampoco negó. Solamente repitió, le dijo, tú lo has dicho. Ahora, cuando vemos esto, entonces aquí estaba la acusación perfecta para llevar a Cristo a la muerte. Ahora, lo que me llama a mí la atención y lo que me impresiona es que
Pilato se dio cuenta que en Jesucristo no había pretensiones. No había pretensiones de gobernar como de echar afuera a Roma o tomar su lugar. No. Su reino del que él estaba hablando era un reino espiritual. Un reino en el cual el Señor Jesucristo habría de ser el Salvador del mundo. Por lo menos para ese entonces. Porque de acuerdo a la profecía de Daniel 2, que había sido dada a Nabucodonosor, el antiguo rey de Babilonia, se había profetizado que después de Roma habría de venir una Roma dividida o combinada con religión, y al final iba a venir el reino de Dios. El reino que por tanto tiempo hemos estado orando ustedes y yo. Venga a nosotros tu reino, Señor. Así que sí, es verdad, va a venir el reino. Pero ese reino poderoso estaba todavía en el futuro. Ese era el reino de la gloria. Pero el reino del que se estaba hablando aquí, el Señor Jesucristo, era el reino de la gracia. Así que cuando Él se dio cuenta que Él no tenía intenciones de gobernar de esta manera como lo hacían ellos, Él se dio cuenta que Él era inocente. Y trató de soltarlo, y trató de liberarlo. Pero lamentablemente, aunque lo trató, el pueblo no lo permitió. Especialmente los dirigentes religiosos instaron al pueblo para que no lo dejara ir. Ahora bien, con esto en mente, quiero leerles lo que dice el Espíritu de Profecía. Aquí una cita muy interesante. Y dice lo siguiente, se encuentra en la historia de la redención. Jesús tenía muchos simpatizantes en el grupo que lo rodeaba, y el hecho de que no respondiera a las numerosas preguntas que se le hacían asombraba a la multitud. Frente al escarnio y la violencia de la turba, y escuchen esto, me llamó mucho la atención, ni un gesto, ni una expresión de molestia se dibujaba en sus rasgos. Tenía una actitud digna y compuesta. Los espectadores lo contemplaban maravillados y comparaban su perfecta forma y su comportamiento firme y digno con la apariencia de los que se habían sentado en juicio contra él. Y se decían mutuamente que tenía mucho más la apariencia de un rey que cualquiera de los dirigentes. Qué hermoso, ¿no? Ahora sigo leyendo. No tenía señales de criminal. Su mirada era bondadosa, luminosa y libre de temor. Su frente amplia y elevada, cada rasgo suyo estaba definidamente señalado por la benevolencia y la nobleza. Su paciencia y su tolerancia eran tan poco humanas que muchos temblaron. Aún Herodes y Pilato se sintieron sumamente perturbados frente a su porte noble y divino. Mis queridos amigos, la forma como Cristo reaccionó ante el oprobio, las acusaciones, el insulto, la tergiversación, fue una forma sobrenatural. Porque cuando nosotros sentimos que estamos siendo señalados, cuando nosotros sentimos que estamos siendo tergiversadas nuestras palabras, cuando estamos siendo mal entendidos, cuando se están usando nuestras palabras en nuestra contra, cuando realmente esas acusaciones son falsas, nuestra reacción natural es a defendernos. Nuestra reacción natural es a devolver una mala mirada con otra mala mirada. Es a hacer una contención, una defensa de nosotros mismos. Y se nos desfigura el rostro. Pero al Señor Jesús no le pasó eso. Y quiero resaltar, frente al escarnio y a la violencia de la turba, dice, ni un gesto, ni una expresión de molestia se dibujaba en sus rasgos. ¡Qué hermoso! Me hubiera gustado contemplar a Cristo en ese momento. Y lo vamos a ver algún día, porque yo sé que todo eso está grabado en video. De alguna manera lo vamos a ver. ¿Cómo el Señor Jesucristo reaccionó en ese momento tan especial? Pero ¿saben, mis hermanos? El ejemplo de Cristo, su actitud noble, su actitud tranquila, confiada, libre de temor, luminosa,
bondadosa. Debe ser también nuestro. Te leo una cita más del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el libro A fin de conocerle, en la página 305. Jesús no vivió. No, discúlpenme. Es Primeros Escritos, página 174. Jesús no vivió para agradarse a sí mismo. Se entregó como un sacrificio vivo y consumidor en favor de los demás. Los que reciben a Cristo abandonarán todo rasgo descortés y áspero y manifestarán la amabilidad y la bondad que hay en Jesús. Porque Cristo mora en el corazón por la fe. Cristo era la luz que brillaba en la oscuridad y sus seguidores también deben ser la luz del mundo. ¡Qué hermosura! O sea que lo que Él hizo, que fue sobrenatural, todos nosotros estamos llamados a hacerlo. Todos nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro modelo, dice la sierva de Dios, pero a menos que lo contemplemos, que nos espaciemos en su carácter, no lo reflejaremos en nuestra vida práctica. Jesús fue manso y humilde de corazón. Nunca cometió una acción ruda. Nunca pronunció una palabra descortés. El Señor no se complace con nuestra conducta ruda y carente de simpatía. Debemos estar con el mundo, o en el mundo, pero no debemos ser del mundo. Debemos ser una representación de Jesucristo. Tal como el Señor de vida y gloria vino a nuestro mundo a fin de presentar al Padre, así hemos de ir al mundo para representar a Jesús. Queridos amigos, el llamado de nuestro Señor, según nuestro ejemplo, según el ejemplo que Él nos ha dado a seguir, es que podamos nosotros vivir una vida como Cristo. Cuando venga la ley dominical, la prueba que hemos de arrostrar va a ser tan grande que tendremos que haber aprendido aquí, ahora, a hacer frente al ridículo, a las palabras acusadoras y al escarnio. Aprovechemos cada oportunidad de cada día, cuando seamos maltratados, cuando seamos quizá malentendidos, a responder con bondad, con dulzura y con buen ánimo. Y dar en nosotros mismos un ejemplo de tanta bondad y de tanta cortesía y de tanta ternura como la que el Señor Jesús tuvo. ¿Seremos como Él? Ese es el llamado de Jesús para ti hoy. Que Dios te bendiga. Ok.